Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos al canal de Ali para acá, canal en el cual hablamos de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Y esta vez, como están viendo en pantalla, me gustaría traer una nueva sección a este canal. Sección la cual tiene que ver con un análisis de distintos personajes que hayan marcado o que hayan sido importantes para las sagas más grandes en la historia de los videojuegos o para los videojuegos en general. Y en este primer apartado, en este primer video, me gustaría traer al que están viendo en pantalla, al que es por lo menos a mi forma de verlo y a mi perspectiva, el mejor personaje o el más desarrollado de toda la saga de Assassin's Creed. Y este tiene que ver con Haytham Kenway. Haytham Kenway es el antagonista y a la vez el protagonista de Assassin's Creed 3 y uno de los personajes principales de Assassin's Creed Rogue. Es uno de los pocos protagonistas y antagonistas o personajes en realidad que tiene una participación muy importante en dos videojuegos. Y no es cualquier participación, ya que como lo dije anteriormente, desemboca en un desencadenante muy grande de situaciones y de hechos, los cuales van a terminar siendo muy importantes para lo que tiene que ver con toda la saga Assassin's Creed. Pero remontémonos desde un principio, remontémonos de por qué estoy hablando tanto de Haytham Kenway. Ya el propio apellido Kenway, por si alguno no se habrá dado cuenta, es prácticamente uno de los apellidos más importantes de toda la saga Assassin's Creed. Estamos hablando de un apellido el cual tiene como espalda a tres protagonistas principales. Edward Kenway, protagonista de Assassin's Creed Black Flag. Haytham Kenway, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Y Connor Kenway, protagonista también de la segunda mitad de Assassin's Creed 3. Pero ¿por qué me enfoco en Haytham? Porque es Haytham el puente, la conexión, en el cual hay una relación entre Edward Kenway y Connor Kenway. Recordemos y hagamos un breve análisis de lo que fue la vida de Haytham Kenway, una vida la cual fue bastante triste en su nacimiento. Nació en los principios de 1720, 1730 aproximadamente, y es el hijo de Edward Kenway, el cual acabo de decir anteriormente, es el protagonista de Assassin's Creed Black Flag. Sin embargo, Haytham nunca supo en ningún momento quién era Edward Kenway como su hijo, nunca supo que su padre era justamente el pirata más famoso de lo que era la época y que era uno de los asesinos más importantes del mundo, por no decir prácticamente el asesino más importante. Y es por ello que unos mercenarios templarios terminan trayendo vamos a decir, el inconveniente, la desafortunada situación, que terminan matando prácticamente toda la familia Kenway, a excepción de él, su hermanastra y su madre. El resto de los familiares, incluyendo su padre, terminan muertos. Y es debido a esta gran desesperación de querer hacer la venganza de su padre, de querer matar a quien terminó matando a su padre, que se termina uniendo con quien estamos viendo ahora en pantalla, no a Haytham, sino el que está sentado, quien sería como una especie de nuevo padre. Y este tenía que ver con uno de los administradores de lo que era la mansión Kenway, ya que recordemos, al finalizar Assassin's Creed 4, Edward era bastante importante y, como lo vuelvo a decir, era el asesino más importante del mundo. Y es por ello que decide dar una protección total a sus hijos. Por lo tanto, Haytham recibe todos los cuidados posibles, sin embargo, eso no lo privó de que termine perdiendo a su padre y a prácticamente lo que es toda su familia. Y es por querer buscar ser como su padre, y es por querer vengar a su padre, que increíblemente los pensamientos que ha tenido con su padre coordinaban no con los asesinos, que como pensábamos todos que iba a suceder, que Haytham iba a convertirse en el próximo asesino, sino que coincidían en que podía convertirse en un templario. Y es por ello que es tan importante este personaje, y es por eso que su desarrollo es tan grande, puesto que todo el mundo tenía las expectativas de que iba a ser un personaje totalmente relevante para los asesinos. Sin embargo, se termina convirtiendo en un personaje totalmente relevante para lo que son los templarios. Y es por vamos a decir, similitud de ideales entre lo que decía su padre, Edward Kenway, y lo que pensaba él, que se termina uniendo a la facción de los templarios, puesto que justamente conviven y tienen similitudes entre sus ideales. También me gustaría hacer un breve repaso por lo que son los ideales, ¿no? Los templarios y los asesinos.
La primera gama, que son los asesinos, estamos hablando de un grupo el cual buscaba la libertad a toda costa, aún y con todos los problemas que arraigaba, que era prácticamente proponer un caos en la civilización, puesto que la libertad para el ser humano termina siendo algo de libre albedrío y con ello trae cosas negativas. Sin embargo, los templarios buscaban siempre el orden. Buscaban siempre que la civilización y que la humanidad en sí fuera civilizada, ¿no? Valga la redundancia. Y es por ello que termina viéndose afectado con los ideales de Haytham y se da cuenta de que el orden termina siendo más importante que la libertad. Y es por lo que estoy diciendo de que esa propia similitud, yo no sé si habrá sido una coincidencia o justamente algo premeditado por Ubisoft, hicieron que se termine descartando por el bando de los templarios. Y qué gracioso es que justamente el bando el cual mató a su padre termine siendo él el bando a quien se una. Es por ello que desde el primer escena o desde el primer momento en Assassin's Creed 3, como lo estamos viendo, vemos literalmente un asesino. A alguien el cual se maneja como un asesino, a alguien el cual se mueve como un asesino, a alguien el cual tiene la actitud de un asesino. ¿Y por qué? Porque un tipo que es un templario, como vuelvo a decir, uno de los supuestamente malos, ¿por qué tiene la fachada de ser un asesino? Y esta es porque obviamente el tipo fue criado por su padre y el padre, vuelvo a decir, era un asesino. Es por ello que tiene el ojo oculta. Es por ello que se mueve y tiene sigilo como un asesino y a la vez tiene habilidades físicas impresionantes, como el parkour. Es por ello que tiene la vista de águila, característica propia de lo que es, vamos a decir, la característica de los asesinos. ¿Por qué tiene todas estas habilidades? Bueno, la razón ya la dije. Sin embargo, la razón de por qué se convierte en templario tiene que ver con los ideales que hay en común. Y pero ¿por qué sigue siendo templario aún dándose cuenta después de que mataron a su padre? Y es porque justamente es lo que su padre hubiera buscado ver. Que el tipo, que su propio hijo refleje lo que él pensaba. Y eso tenía que ver con el orden. Y eso tenía que ver con los pensamientos arraigados que tenían con los templarios. Y es a través de todo este juego en el cual, sin darnos cuenta, manejamos a un asesino vestido de templario, a un templario vestido de asesino, más bien dicho. Increíble para lo que era la época, puesto que hasta ese momento visitábamos a todos asesinos y manejábamos a todos asesinos. Sin embargo, nunca habíamos manejado un templario. Es hasta la propia ropa y hasta la misma forma de actuar la cual nos revela que el tipo no termina siendo nada más que un templario en sí. Fíjense los movimientos, fíjense la compostura, fíjense todo lo que tiene que ver con lo que es Haytham, fíjense los personajes con los cuales se involucra Haytham, no son ninguno de la fachada de los asesinos, sino de los propios templarios. Y así nos vamos a quedar durante la primera mitad del juego. Y es donde ese carisma, y es donde esa, vamos a decir, ideología nos termina invadiendo nosotros mismos y nos preguntamos por qué terminamos nosotros mismos controlando un templario y nos termina cayendo bien un templario si supuestamente los templarios son los buenos. Y es como dije en la explicación anterior, que Haytham se descarta por el orden, puesto que para él el orden es lo más importante, es lo que hace que una civilización se mantenga en pie y no la libertad. ¿Y qué concepto simboliza más en ello? Los templarios, obviamente. Y es durante toda esta aventura, durante esta primera mitad del juego en la cual terminamos controlando a Haytham y terminamos viendo que tiene que buscar a distintos tripulantes, a distintos miembros de los templarios para poder crear su propia hermandad templaria y convertirse prácticamente en el número uno en cuanto a templarios se refiere. Así con todo lo dicho y así con todo lo visto y vamos viendo cómo va reclutando a los distintos templarios. Lo impresionante y lo increíble de Haytham es que logramos concordar con sus ideales, porque terminan siendo al fin y al cabo ideales, pero que nos cae bien por su carisma, por su, vamos a decir, instinto de líder nato, por su propia forma de actuar. Estamos hablando de un tipo el cual, desde el minuto uno, como vengo diciendo, tiene muy claro lo que quiere hacer, más allá de lo que su familia decía que era lo contrario. Y es esa propia convicción interna, es ese propio, vamos a decir, credo por sí mismo, que nos termina a hacer ver que Haytham no es realmente malo, sino simplemente la otra cara de la moneda.
como también nos hizo ver por primera vez que los templarios no son malos, sino que simplemente, como dije, es otra fachada. Es otra parte de la historia, es la parte en la cual no nos cuentan, puesto que los asesinos nos quieren hacer creer que son malos, pero simplemente piensan distinto los asesinos. Haytham es tan importante puesto que es el primer personaje jugable que, aparte de manejarlo como un templario, no hace ver que los templarios no son tan malos, sino que tienen ideales distintos, pero que esos ideales pueden llegar a funcionar. El tipo hasta la primera mitad del juego, hasta que no nos dice que es un templario y es uno de los plot twists más grandes de toda la saga Assassin's Creed, prácticamente pensamos que está haciendo lo correcto. El tipo busca orden, busca beneficio, busca que su propio grupo esté bien, busca la civilización, busca la humanidad. ¿Y dónde está lo malo ahí? Porque hasta ese punto no había prácticamente nada malo, o nos hacía creer que no había nada malo. Y es la propia manipulación del tipo y el propio carisma que derrocha el tipo y nuevamente su instinto de líder, el cual nos hace ver que simplemente es un genio en cuanto a personaje y es un genio en cuanto al mundo Assassin's Creed refiere. Un tipo que aprovecha las habilidades y las debilidades de los asesinos, puesto que terminó siendo de familia asesina, de la hermandad, y que termina viendo que justamente sus ideales concuerdan con los que decía su padre, por lo cual se termina uniendo a los templarios. De hecho, la razón por la que Edward Kenway se termina uniendo a los templarios es simplemente por una coincidencia, puesto que si seguramente el primer guardia que hubiera matado en el 4 hubiera sido un asesino, un templario digo, se hubiera transformado en un templario. Una vez terminado con esta primera parte de la explicación, obviamente que después la segunda mitad del juego refiere a lo que es Connor, y ahí nos hacen ver qué significa y qué realmente es Haytham Kenway. Y es ahí donde empezamos a ver su lado oscuro, pero también empezamos a verlo justamente desde el lado de lo que es un asesino. Y a pesar de verlo desde el lado de un asesino, ya que volvemos a hacer una breve explicación, Haytham termina de reclutar a todos quien había dicho el antiguo templario debía reclutar para poder formar el grupo perfecto y crear la hermandad templaria perfecta. Que pasado un tiempo Haytham tiene descendencia, es decir, su propio hijo a través de una indígena, sin darse cuenta, y su propio hijo Connor Kenway es el cual toda su familia termina siendo asesinada por los propios que nosotros fuimos consiguiendo, es decir, los tripulantes. Fueron los propios tripulantes, fueron los propios miembros los cuales fuimos viendo a través de todas las fachadas que fuimos haciendo templaria. Fue a través de todos los miembros que fuimos reclutando, los cuales al final de justamente la primera mitad del juego y comienzo de la segunda terminamos viendo que hacen lo que hicieron siempre todos los templarios: derrocar, hacer sangre, masacrar y todo lo que tenga que ver con tal de conseguir el orden. Y es desde nuestro punto de vista ahora como Connor Kenway quien vemos que los templarios obviamente no son tan buenos, pero que ya hemos visto con Haytham Kenway que no todos los asesinos tampoco son buenos. Otro de los puntos los cuales convalidan y dejan ver la ideología que tiene Haytham es que justamente al comienzo de Assassin's Creed Rogue, quien probablemente iba a ser el nuevo asesino o el nuevo mejor asesino del mundo, terminó uniéndose a los templarios, puesto que terminaron haciendo una de las masacres más grandes en lo que tenía que ver del mundo, protegiendo el fruto del Edén y dando la libertad a los humanos, ocasionando ese famoso terremoto, ese famoso tsunami que se ve al principio de Rogue y termina dando una masacre sin precedentes. Y se termina uniendo al bando de Haytham, ese propio protagonista de Assassin's Creed Rogue, el cual nos deja ver que el propio Haytham tenía razón en parte y que encima con la unión del, vamos a decir, la promesa asesina yendo al bando templario, simplemente es otra prueba de que no está tan equivocado como nosotros creemos que están equivocados los templarios. Pero yendo más por el lado de Connor, más allá de que la segunda mitad termina siendo de Connor, más allá de que pensamos como Connor y creemos que tiene un punto de razón, aún así, aún al ver a Haytham como un antagonista, no sé si en alguna parte de las escenas que hemos grabado está, a pesar de todo lo que hemos visto de Haytham, y a pesar de que lo vemos desde el otro lado, esto termina siendo la madre de Connor, no creemos que es un villano en sí. Sí, obviamente un antagonista, por eso se vuelve protagonista en la primera mitad y antagonista en la segunda. Y eso es lo increíble del tipo. Como a pesar de ser protagonista lo queremos y a pesar de ser antagonista lo seguimos creyendo. E incluso hay muchos tipos que dicen que su muerte está mal hecha.
Y es justamente con ello lo increíble del personaje, lo complejo del personaje, cómo derrocha carisma en cada escena, cómo se ve que es un líder nato en cada escena, cómo se ve que manipula a cualquiera y si no lo logra manipular lo mata. Pero es justamente este concepto de orden, el cual nos deja ver que es claramente un templario hecho y derecho, pero que claramente los templarios no son malos en sí. Son simplemente personas las cuales tienen una ideología distinta, y es Haytham Kenway quien al final de todo nos deja ver eso. Ya para finalizar y para dar como una especie de cierre, puesto que tampoco quiero decir lo mismo 40 veces, la finalización de Haytham Kenway como personaje no podemos decir que es perfecta del todo, puesto que realmente no lo es. Sin embargo, tiene matices buenos. El primero es que claramente el tipo no quería matar a su propio hijo Connor, puesto que al final de la batalla, al final de todo, Haytham, como templario principal número uno, acá está con Connor, tiene que luchar con el asesino número uno, que es Connor. Y Haytham, como templario número uno, debe haber un encontronazo que claramente es inevitable. Y fíjense que al principio intenta convencerlo, intenta decirle, fíjate que los asesinos no son tan buenos como vos crees, fíjate que buscan la libertad, sin embargo la libertad tiene defectos. Y es esa misma libertad la cual ha hecho que miles de personas terminen muriendo. Y es esa libertad la cual va a seguir haciendo que miles de personas terminen muriendo. Fíjate que mi orden no es tan malo como vos pensás. Y más allá de que haya una falta de libertad, nadie va a morir. A nadie le va a pasar nada malo. Sin embargo, se ve desde el final de Haytham que no quiere matar a Connor. Y se ve que lo quiere como un hijo que claramente se deja morir. Claramente no pelea al máximo y que obviamente le ganó la paternidad, como haría seguramente todo padre cuando pelea con su hijo. Y es gracias a esta gran finalización de personaje que terminamos con el primer análisis, que es justamente del que, a mi forma de verlo, por ser el primero que nos demuestra que los templarios no son tan malos, por ser el primero que se forma como un protagonista y que después termina siendo un antagonista, por ser el primero que deja ver que los Kenway tienen otra faceta, que es la faceta templaria, y por ser el primero que, a pesar de ser un antagonista y un villano, termina siendo una persona a la cual queremos y que hay bastantes similitudes y coordinaciones entre los asesinos, que Haytham Kenway es probablemente el personaje más completo y el más complejo de toda la saga, por las similitudes que hay entre los dos bandos y cómo juega entre los dos bandos. Me gustaría poner como finalización su muerte, la cual, bueno, tiene fin a manos de Connor. Y es acá donde terminamos el video. Muchísimas gracias por bancarme, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Es un video que realmente no es tan largo, sin embargo lo quería hacer en honor a este gran personaje que es mi favorito de toda la saga Assassin's Creed. Es una saga la cual realmente tiene muchísimos personajes y grandes personajes memorables, el propio Connor, el propio Edward, como dije, el propio Ezio Auditore, el propio Altair. Sin embargo, es Haytham quien le da esa faceta extra. Muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo y saludos a todos.